Ya tenemos efectivamente en la línea telefónica Alonso Escalante, pues exdirector del Teatro del Bicentenario. Muy buenos días, Alonso. Xochitl, buenos días. Qué gusto saludarte. Alonso, ayer te notifican por la noche, tarde-noche, que ya en definitiva, ya tu salida ya no es hasta septiembre. Así es, ayer, pues poco después de las 7:30 de la noche me fue notificado, Xochitl. ¿Esto te llega una notificación, entendemos, a través de un notario público? Sí, en efecto, fue a través de un notario público en mi oficina de donde yo despachaba en el teatro, y de pronto, estando yo trabajando, llegó el notario y fue así que me notificó. Ya, es decir, ya simplemente lo que sigue, que es un proceso de entrega-recepción. Bueno, lo que sigue será un proceso jurídico al que yo voy a apelar antes que pensar en una entrega-recepción, porque hay muchas irregularidades en todo este proceso. Bueno, la escalada en las argumentaciones que dio el Consejo y que dio la dirección del Fórum Cultural Guanajuato, saltan a la vista, cómo hay inconsistencia hasta en eso. Pasar de la primera versión, que era el término de un ciclo, un cambio de estafeta, una renovación, pues pasó a una serie de acusaciones y pasó a una serie de infundios, de intrigas, y que me parece que eso no puede quedar así. Además de que hay numerosas fallas también de carácter formal. Alonso, bueno, una vez notificado del cese, ahora sí fulminante, rapidísimo este cese, esta denuncia, este proceder jurídico será ante una junta de conciliación arbitraje, es decir, un proceso laboral, o será por algún otro cargo. Hay varias cosas por las que vamos a hacerlo, y eso pues hoy por la mañana que me reuniré con los abogados es lo que vamos a estudiar claramente hacia dónde irán dirigidas las estrategias. Alonso, a partir de la semana, precisamente de hace 8 días, del miércoles pasado, que se da a conocer tu cese y que, bueno, se te reconoce esta trayectoria que has tenido, esta labor tan importante que has tenido al frente del Teatro del Bicentenario, ¿esperabas esta reacción? ¿Qué tanto te sorprendió esta reacción del público, de la gente, de las organizaciones? ¿Esperabas algo así? No, a decir verdad, no lo esperaba, pero por otra parte debo decirte que me parece que es absolutamente congruente con un desarrollo y una madurez que ha adquirido la sociedad, y que, por cierto, el Consejo y el director del Fórum Cultural no se dieron cuenta, no saben todavía en qué mundo viven, en un mundo en el que la sociedad cuenta, en el que cuenta la opinión de la comunidad artística e intelectual, en este caso, que fueron todos ellos quienes se unieron para dar voz a esta protesta, y sobre todo una protesta que no tiene que ver necesariamente con Alonso Escalante, sino que tiene que ver con atropellos a un proyecto que pertenece a todos, a una serie de irregularidades y de atropellos también que tienen que ver con la falta de transparencia, con la falta de cumplimiento a las expectativas, primero, de la sociedad, pero también a una serie de normativas y conceptos que están pasándose por alto. Entonces, pues toda esta protesta creo que tiene de fondo todo ello, tiene el hecho de que hoy en día la cultura en todo el mundo tiene que ver sobre todo con aspectos como democracia, como igualdad, como inclusión, como participación activa de todos los actores de esta, entre los cuales el más numeroso e importante es la sociedad misma.
Alonso, el día de ayer en la publicación de este desplegado en 2 medios impresos, hay 2 puntos, más allá de las descalificaciones que son grotescas por sí, hay 2 puntos que mencionan, el de que varios tramoyistas y trabajadores del Teatro del Bicentenario han interpuesto una queja ante la Secretaría de Transparencia del Gobierno del Estado, en el sentido de que ellos han sido, dicen, forzados a la realización de trabajos externos y del todo ajenos a la institución con el consentimiento del director del teatro, y se hacen referencia a ti. Y el otro es que, dicen que Antonio Espinal, quien era director del coro del Teatro del Bicentenario, pues fue supuestamente amenazado por ti. Estos son 2 puntos que son muy directos contra tu persona también, además de los otros, ¿verdad? Por supuesto. Claro, bueno, y los otros, como dices, irrisorios y más faltos de sustento no podría haber, pero te respondo a estos 2, Xochitl. Número 1, obviamente esto, la acusación que hacen respecto de un forzamiento mío a hacer trabajos externos desde el Teatro Bicentenario, pues simplemente lo que revela es una ignorancia de cómo son los procesos internos del teatro. Yo no doy instrucciones al personal de Tramoya, aunque estoy enterado de las instrucciones que dan quienes están encargados de ellos, que es el coordinador técnico del teatro y el jefe de foro. No conozco ninguna queja a este respecto, pero puedo asegurar categóricamente que tal cosa no existe. Casi puedo imaginar a qué se refiere, y se trata efectivamente de una trampa y de una tergiversación mal de este tipo de manejos sucios y turbios que suele hacer Arturo Joel, y que es lo que ha hecho durante todo este tiempo, y que nos ha hecho al personal del teatro pues trabajar como salmones, siempre a contracorriente, siempre teniendo que salvar los obstáculos que él nos ponía. Cosas tan grotescas como el dejarnos sin teléfono en una ocasión. Nosotros que damos mucho servicio al público y que resulta de ser una herramienta importantísima para nosotros, y así, ¿qué decirte? Una serie de cosas, recursos que yo gestionaba y que traía a Guanajuato del gobierno federal, recursos federales, que al ejercicio de los cuales ponía todo tipo de obstáculos, porque él es incapaz de hacer eso. Simplemente no está capacitado para hacer este tipo de cosas, y menos aún para ganar la simpatía. Por ejemplo, la adhesión de muchísimos otros patrocinadores, empresarios locales, empresarios de León, que también apoyaron algunos de nuestros proyectos, y que a él le molestaba tanto que ocurriera eso. En fin, la otra pregunta que me hace respecto de Antonio Espinal, el exdirector del coro del Teatro del Bicentenario, tiene que ver con una reprimenda que yo le hice. Estando nosotros en los ensayos finales de Caballería Rusticana y Payasos, una ópera que hicimos hace 2 años. Esto ocurrió hace 2 años. Antonio Espinal fue sorprendido por algunas integrantes del coro, coqueteando, flirteando, y en cierta manera tratando de cortejar a una niña del coro de niños de Valle de Señora. Esto desde luego era una cosa que tenía yo que atajar en cuanto me enteré, antes de que avanzara a cosas mucho más graves. Así es que le hice una reprimenda. Es algo absolutamente fuera de lugar. Antonio Espinal es un hombre de más de 50 años, y estábamos hablando de una niña, una adolescente, y le hice una reprimenda que lo estresó, lo cito literalmente, porque eso fue lo que argumentó, y al poco tiempo de esto se fue del teatro, renunció él mismo, y de hecho ahora sé que está en Estados Unidos. Obviamente el Consejo se enteró de esta situación, de las razones por las que tomas una decisión tan importante y además una efectiva actuación. Se enteró Arturo Joel, pero
él, como siempre, tomó la parte que le convenía, que era esto que podía ser algo contra mí, porque él se quejó y fue al doctor del Fórum para decirle que estaba muy estresado por todas las condiciones que estaba teniendo en su trabajo en ese momento, y que necesitaba un descanso. El doctor se lo dio y estuvo de hecho poniendo en riesgo esta producción. Tuvo que entrar un director mientras tanto a dirigir al coro mientras él se desestresaba. Alonso, otro tema al que hacen referencia en este desplegado publicado el día de ayer, firmado por los miembros del Consejo Ciudadano y del Consejo Directivo, es el hecho de que te querías quedar prácticamente con todo el dinero que se le entregaba al Fórum Cultural para el Teatro del Bicentenario. Es uno de los argumentos que esgrimen aquí. ¿Tú administrabas los recursos de todo el Fórum? Pues no, es una cosa muy extraña esa. A ver, el hecho de que yo quisiera, pues eso, tendrían que haber leído en mi corazón, ¿no? ¿Cuáles eran mis deseos? Por supuesto que no, el teatro no es administrador ni ejerce los recursos, ni del fórum, ni del propio teatro. Es decir, el teatro recibe un presupuesto que se opera desde el fórum, y que el fórum maneja con una chequera. Yo no tenía acceso a esa chequera, el teatro no tiene acceso a esa chequera, y los recursos simplemente vienen etiquetados, unos para el fórum, otros para el Teatro del Bicentenario, otros para el Museo de Arte e Historia de Guanajuato. Es absurdo, y otra vez denota, pues no nada más la falta de consistencia de sus argumentaciones, sino un total desconocimiento de cómo funcionan estas cosas. Creo que es mucho más probable que se refieran con esto. Lo que pasa es que está muy mal redactado ese documento, perdona. Es posible que se refieran, y si no se refieren a eso, yo sí lo voy a decir. Obtuve hace 2 años, como lo venía haciendo año tras año en los últimos 4 años, obtuve recursos federales que, como ya te decía en algún momento, estos recursos que obtuve fueron para hacer una bodega que era importantísimo hacerse para guardar la escenografía, el atrezo del Teatro del Bicentenario. Este es un edificio bastante horrendo que ahora está junto al edificio de la universidad, un edificio inacabado, pero no nada más eso. Te platico que hace unos días, en una de las últimas presentaciones que hubo en el teatro, unos estudiantes de arquitectura me fueron a preguntar que si yo era el director del teatro. Les dije sí. Me dijeron, oiga, ¿qué es eso que está ahí enfrente? Dije, bueno, va a ser unas bodegas de escenografía y atrezo del teatro. Me dijeron, oiga, están chutas las paredes. Lo cual no se necesita ni siquiera ser estudiante para advertirlo, pero ellos me dijeron, les dije, bueno, pues, ¿por qué no me hacen un escrito para que pueda yo turnarlo, ya que ustedes están estudiando en ese campo, y pueda ser, yo pensando, para que no vean que nada más es mi impresión, claro, ¿no? Esa bodega, además de estar mal hecha, de tener una falta absoluta de contexto con el resto del conjunto, no hay mímesis, la necesaria mímesis que debe de haber en un edificio que se incorpora a un conjunto que ya está pues con un diseño y del cual hay algunos edificios de firma, como es el propio Teatro del Bicentenario. Para poder hacer este proyecto se tuvo que trabajar de manera consistente y conjunta con la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Obra Pública. Es decir, el teatro, el foro a través del teatro hizo esto. Y se llegó a una ficha técnica, a una serie de conceptos que tienen que cumplirse, y así es el compromiso que se hizo con la Secretaría de Hacienda para que pudieran entregar esos fondos que llegan a la Secretaría de Finanzas y después de allí bajan al Fórum Cultural. Pues simplemente lo que decidió Arturo Joel, una vez más, en una de estas
tantísimas decisiones malas que ha tomado, dañinas inclusive. Decidió alterar el proyecto para hacer allí unos baños públicos que, por cierto, cotizó, lo dijo en numerosas ocasiones, en 3 millones de pesos. Yo me preguntaba si van a ser parecidos a algún hotel de Dubái o no lo sé. El hecho es que alteró este proyecto y ahora mismo hay un requerimiento por parte de la Secretaría de Transparencia. Yo advertí en numerosas ocasiones que eso no era posible, que vieran cuáles eran las reglamentaciones de los recursos que bajan por el llamado ramo 23, y se molestaron porque perdón, Xochitl, pero yo estoy acostumbrado, vengo de una cultura en donde se trabaja con rigor, se trabaja con estricto apego a la ley y se trabaja buscando los resultados más óptimos posibles. Y aquí simplemente se ignoró eso. Yo no pude ya guardar en ese lugar las escenografías que están ahora ya corriendo un peligro de deterioro, y qué bueno que no lo hice, porque además la bodega misma se está inundando ahora por dentro. Además de una serie de detalles que también envié, una serie de problemas que tiene este edificio nuevo, para el cual yo gestioné los recursos y que Arturo Joel usó a su antojo. Dime entonces, ¿quién no solamente quería, sino ejercía los recursos que él no había gestionado? ¿Por qué no sabe cómo hacerlo? Alonso, uno de las últimas, lo que estaban por presentar o van a presentar es Carmen. ¿Seguía en pie? Bueno, seguía en pie, por supuesto. Ahora mismo es una obra que tiene muchos cabos sueltos, y yo no aseguraría que llegara a su término, o al menos que llegue con la calidad y con los cuidados que debe haberse quedado. Todavía el día de ayer estaba audicionando a un personaje que es el que abre la ópera, y bueno, pues esto ya no alcanzará a definirse. Veremos cómo acontecen las cosas. Espero, por el bien de los artistas que han estado trabajando durante mucho tiempo, por el bien de nuestro coro del Teatro del Bicentenario, y por el bien del arte mismo, y sobre todo de la sociedad leonesa, que esto llegue al mejor término posible. Para mucha gente el mejor término posible es que te mantengas al frente del Teatro del Bicentenario. Pues gracias, a ellos les agradezco esto. Pues como sabes, ya no será posible, pero yo le deseo mucha suerte a ese teatro maravilloso, que tiene además un equipo humano del más alto nivel, y por supuesto se lo deseo también a la sociedad leonesa, porque se lo merece. Alonso, pues si nos permites mantener comunicación permanente con el propósito de saber cómo van a proceder con respecto a estas, en términos jurídicos, una vez que tengas esta reunión con tus abogados, y bueno, si recibes alguna llamada del gobernador, alguna instancia, para saber si bueno hay alguna disposición de tener un mejor arreglo y no a través de estos comunicados lamentables. Con todo gusto, Xochitl, estoy a toda tu disposición. Muchísimas gracias, Alonso Escalante. Un excelente día, hoy exdirector del Teatro del Bicentenario. Un excelente día. Vámonos, son las 8 de la mañana en punto, vámonos a una pausa y regresamos.